Por movernos un poco rápidamente y tener una visión más alta, más global, vamos a hablar un poco de cómo vemos la innovación a nivel global, europeo, y la focalizamos en España. ¿Cómo estamos nosotros con respecto al mundo? Porque ahora mismo vivimos una situación tanto delicada, políticas cambiantes de Estados Unidos, China liderando en cualquier mercado en el que se mete, luego conflictos en Ucrania, Israel, Rusia. Al final todo esto hace que se tambaleen los cimientos de la innovación y parece que pierda fuelle. Sin embargo, nosotros, y aquí hablo ya de un poco de la visión que tenemos también en mi empresa, siempre decimos que la innovación es más necesaria cuando más crítico es el momento, porque puede ayudarte. Entonces, es también así en el ministerio, en los organismos públicos, se vive también así. Hay esta cultura de que aunque la situación esté turbulenta, la innovación tiene que ser un must, tiene que darse. Bueno, es que yo creo que es más necesaria que nunca. Porque todas estas cuestiones nos hacen ver primero nuestras debilidades, ¿no? Esto, yo creo que esta es la primera cosa que vemos, ¿no? Nos falta esto, ¿no? Y necesitamos esto otro, ¿no? Entonces, ha sido muy significativo en Europa, por ejemplo, el famoso informe Draghi, ¿no? Que bueno, no todo el mundo lo ha leído, porque yo escucho a veces conferencias, digo, ese es el resumen que te hace ChatGPT del informe Draghi, que ya sé cuál es. Porque, se quedaron unos cuantos eslóganes. Sí, hay algunos eslóganes de esos que digo, eso es lo que dice ChatGPT del informe Draghi. Pero bueno, aparte de eso, es interesante, es muy, muy importante ese informe, porque dice muchas cosas que son que muestran las debilidades, por ejemplo, de Europa, ¿no? Y muy importante, ¿no? De hecho, hay otro que es el informe Letta, que habla más del mercado único, que es muy interesante, y que el viernes tenemos un evento en el CSIC donde se va a presentar, donde va a estar Enrico Letta, que vive en Madrid, por cierto, porque es profesor del Instituto de Empresa, o sea que es muy curioso. Bueno, voy a centrarme. La innovación es más necesaria que nunca. Los momentos turbulentos, como estos que estamos viviendo, son momentos de oportunidad. No son momentos de echarse a llorar y de ponerse en un rincón para que no me caiga encima. No, este es un momento de salir adelante y de decir, nosotros vamos a hacer, ¿no? Sí. Esto que he contado, por ejemplo, de la atracción de talento, esto a corto plazo a lo mejor parece que no sirve para nada, pero es que a medio o largo plazo sirve para mucho. Suele pasar muchísimo en innovación, en investigación, que suele ser a medio o largo plazo y cuesta verlo. Esto cuesta verlo, pero los países se han construido así, las grandes proyectos se construyen así. Otra segunda cosa es tenemos que hacernos más fuertes porque tenemos que resistir un poco los bandazos, ¿no? de la situación. Y la situación, el problema es que no sabemos a dónde va. Yo creo que esa indecisión es la más complicada, y eso hace que a veces, por ejemplo, el mercado privado de capital, el otro día lo hablaba con un gestor de un fondo importante en España, y me decía, es que el problema ahora es que con todos estos vaivenes, el capital privado recula. Se recula porque es normal. Es que esto lo haríamos todos. No saber dónde apostar. No saber dónde apostar. Yo cuando alguien me dice, es que en España lo que hace falta es más valentía. Digo, a ver, tú, mañana te toca la primitiva y te tocan 5 millones de euros. ¿Qué haces con ellos? ¿Dónde los pones? ¿Dónde los pones? A mí compro un piso y un chalet en la sierra. Muy bien. Pues esto es lo que no debería pasar. Sí. Que es que a lo mejor te puedes comprar un piso y luego dices, pues los otros 3 millones que me quedan, ¿no? Lo voy a invertir en empresas tecnológicas que van a salvar el mundo. Sí. Oye, es que a lo mejor esto es lo que tenemos que pensar. Sí. Eso es ser emprendedor. No lamentarnos de lo que pasa, sino tirar para adelante, ¿no? Y todos tenemos que convencernos de ello, ¿no? Bueno, esto es perdón por esta filípica, que es un poco... bueno, es un ejemplo, es un ejemplo bueno de que también creo que estamos muy acomodados siempre en el... pues yo... Y luego cuando te toca... Es difícil. Claro, es que es muy arriesgado. Sí. Es que eso es muy difícil. Porque es que a saber, ¿no? Hay que ponderar y valorar muchas cosas, y al final hablamos de los fondos, tiene que haber un retorno. Si no, no hay fondos. No hay fondos. Entonces, otro de los problemas de esta
de este momento tan sinuoso es esa retirada de los fondos. Luego hay otro aspecto, que es todo este aspecto que viene con hasta ahora vivíamos, nuestra defensa y nuestra seguridad estaba muy basada en los Estados Unidos, en la OTAN y todo eso. Y ahora pues tenemos que buscarnos las habichuelas porque tenemos una guerra en Europa, que está ahí mismo, y hay que acordarse que tenemos nuestros hermanos finlandeses, polacos, etcétera, tienen una frontera con países que no son especialmente amigos ahora. Sí. Entonces, conviene, esto nos tiene que tener a todos preocupados y por eso toda esta nueva movimiento hacia una mayor inversión en defensa y seguridad. Sí. Pero señores, que es que resulta que el 70% de lo que los europeos hemos estado comprando en defensa, esto lo dice Draghi, no lo digo yo, hemos estado comprando en defensa hasta ahora, se lo comprábamos a los Estados Unidos. Es que igual estamos haciendo un pan con unas tortas, como hagamos esto. Sí. Entonces tenemos que hacer más I+D, más innovación en estos ámbitos duales. Sí. Y esto que llamamos desarrollo tecnológico, pero tecnológico porque la tecnología, casi toda la tecnología vale para una cosa y vale para otra. Sí. Quiero decir, las tecnologías digitales son esenciales que sean seguras, por ejemplo. Y esa seguridad nos sirve tanto a los ciudadanos para que no nos roben nuestros datos o no se metan en mi cuenta del banco, como para un sistema seguro de comunicaciones en un momento dado en un ámbito de conflicto. Lo mismo el ámbito de espacio, por ejemplo, ¿no? Que es algo en lo que trabajamos mucho desde esta Secretaría General. El espacio es un ámbito puramente dual, porque lo mismo que esa señal, bueno, el GPS es un programa militar, o sea que lo usamos en nuestros móviles. Bueno, día a día. En realidad, en nuestros móviles casi todos usamos Galileo, pero seguimos llamando GPS. Sí. Pero bueno, usamos un Galileo que es europeo y nos gusta mucho. A mí me gusta mucho más. Pero bueno, hay muchos ejemplos también, los sensores que se desarrollan, claro, que los usas en el día a día y no te das cuenta, pero se han desarrollado específicamente para eso y luego se ha encontrado otra aplicación. O sea, aquí hay una infinidad de... Hay una infinidad de cosas que, en las que tenemos que hacernos más fuertes, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en mi vida anterior trabajé un poco en temas de seguridad en hardware también. El hardware también es un ámbito en el que tienes que estar seguro, tienes que tener una cierta soberanía de lo que hay ahí dentro, porque es muy fácil meter porquerías en el hardware. Sí. No sé cómo decirlo. Sí. Mucho más fácil que en el software, por cierto. Sí, yo creo o sea, quiero decir que es mucho más difícil de detectar, porque claro, en un chip con transistores de 10 nanómetros, desde luego, ponte a mirar qué hay ahí dentro. Ponte a hacer ingeniería inversa y sacado todo. Es imposible. Yo creo que el ejemplo que has dado sobre la nanotecnología es muy relevante de cómo estamos a nivel europeo, ¿no? Que es el siguiente paso, un escalón más para abajo. Hemos visto la visión global, europeo. Yo creo que el meme es este, ¿no? El que ha visto mucha gente de Estados Unidos, aterrizan sus cohetes en dos plataformas de los que han entrado en órbita y han vuelto, y aquí pues tenemos un tapón puesto en la botella, ¿no? Es un poco el meme que tiene ahora mismo quizá la sociedad de cómo Europa está perdiendo liderazgo en diferentes áreas y diferentes ámbitos. Entonces, ¿cómo se puede revertir esto? ¿Cómo podemos hacerle frente? Porque ya hemos visto este estudio que has dado tú de la nanotecnología, que estamos bien colocados en cuanto a conocimiento, pero luego bajamos muchísimo para darle aplicación. Esto yo creo que es algo aquí donde España puede salir reforzada estando en la Unión Europea. ¿Cómo lo veis esto vosotros del Ministerio? Yo creo que sí, A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Hay que necesitamos, por un lado, inversión privada. O sea, en Europa hace falta más inversión privada de la que tenemos en ámbitos de investigación e innovación. No digo solo en fondos, sino también que las propias corporaciones sean grandes inversoras y tractoras de esa innovación.
porque sin esa atracción es muy difícil. También las administraciones en Estados Unidos es importantísimo, por ejemplo, el papel que tiene DARPA o que tiene la National Science Foundation, es importantísimo, que parece que allí, o la NASA, ¿no? Que es totalmente que es público, o sea, que no, que es que parece que allí todo sale del bolsillo de Elon Musk, pero no es así, Hay una parte muy importante. Un componente público muy de hecho, importante. hay una parte el que MIT también, lo estuvimos hablando con Gonzalo, que es 90% público los fondos. Claro, es fundamental, o sea que... Y luego, quiero decir, el proyecto, por ejemplo, de los cohetes de Elon Musk está muy financiado por la NASA, o sea que no es... Luego ha tenido un desarrollo privado, pero el fondo inicial, en fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Europa? Primero, tenemos que ir juntos, o sea, lo que está claro es que fragmentados no llegamos a ningún sitio. Segundo, yo creo que tenemos que mantener nuestros valores. O sea, el futuro está en lo verde. Y a lo mejor el tapón de la botella es una chorrada, no lo sé, porque tampoco sé medir eso hasta dónde llega. A mí también me da igual, porque en cuanto te das cuenta que te la tienes... Era por poner la dualidad, ¿no? Está muy bien, ¿no? O sea, en cuanto te das cuenta que tienes que ponerlo lejos de la nariz, ¿no? Ya no se te cae, ¿no? Pero bueno, pero no es el tapón de la botella. Es que... por ejemplo, las empresas cuando vienen están eligiendo un país donde instalarse, es fundamental el despliegue de las renovables. El otro día yo coincidí en una mesa redonda con el responsable de asuntos públicos de Amazon Web Services. Sí. Claro, Amazon Web Services está instalando en Aragón una cantidad de centros y un despliegue que no está haciendo en otros sitios, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en Aragón hay renovables, hay agua que ellos además luego la reciclan y tal, pero esas renovables son muy importantes porque el coste de la energía no es que sea importante en Europa porque aquí somos más verdes, es que va a ser importante en todas partes. Es que el petróleo, el gas se nos está acabando. Es hacia donde deriva la energía, el futuro de la energía. Claro, entonces la energía, el coste energético es fundamental y España es muy competitiva en eso. Pero otra cosa que no podemos olvidarnos es de la democracia. Y perdón por parecer ahora sale esta con la democracia, ¿no? Pues sí, porque es muy importante. Es que hay países que han prosperado en esa prosperidad tecnológica que tienen. Luego la gente no tiene derechos y no tiene libertades. Y los chavales tienen que estudiar lo que les dice el gobierno que necesitan dentro de 10 años. No sé si a nosotros nos interesa como europeos estar ahí. Pues yo creo que no. No queremos tampoco que nos cuenten mentiras y no darnos cuenta. Queremos estar informados, queremos... Todo eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso y nuestro estado de bienestar es algo a lo que no queremos renunciar. Queremos que cuando nos pongamos malos nos curen y no nos quedemos en una cuneta porque no tenemos medios para pagar un médico, ¿no? Esto yo creo que no debemos renunciar a ello. Entonces, dentro de nuestros principios tenemos que ser más competitivos, estar muy unidos y no competir entre nosotros. Entonces, esto los Estados miembros a veces luchamos mucho con la Comisión Europea, ¿no? Vamos allí, vamos mucho a Bruselas a decirles, oye, esto no, porque es que a ver si me vas a fastidiar. Pero es importante que los Estados miembros vayamos todos juntos, ¿no? Un poco más de liderazgo y que yo creo que estén fijas unas estrategias a medio y largo plazo para que de verdad se pueda crear valor a largo plazo, que es el que atraerá unos cimientos muy fuertes en cómo posicionarnos de cara al futuro. Entonces es importante que no estamos todo el rato compitiendo entre nosotros, que si el francés, que si el alemán, no, es que hay proyectos que se han hecho en Europa y que yo creo que han sido muy exitosos, ¿no? Sí. Airbus. Desde luego, sí. Airbus es un proyecto europeo. Es el ejemplo perfecto. Es un proyecto europeo, tenía un competidor que era, pero vamos, infranqueable en algún momento, y ahora Airbus es la empresa líder en fabricación de aeronaves. Que, hombre, no es fácil, ¿eh? Porque, claro, las aeronaves que están pensando ahora son las de 2040. O sea, que es mucho, es muy largo plazo. Pues eso es muy importante. Ese tipo de grandes proyectos son muy importantes. Y eso quiere decir ir todos juntos, porque en Airbus nosotros nos pasamos la vida discutiendo con ellos, hablando con ellos, tal cual. Y claro, tienen una presencia enorme en Alemania, en Francia, en el Reino Unido y en España. Yo creo que Airbus es el ejemplo perfecto
de cómo debería funcionar la Unión Europea, que hacemos, o se empieza a hacer mucha referencia a Airbus, y la pena es que esté como aislado. Y debería de haber más ejemplos. Más ejemplos. Porque ahí es donde se ve realmente el potencial que hay. Sí. Y luego hay otras cosas en Europa que yo creo que ya están teniendo su desarrollo, que es, parece también una tontería, pero el éxito del programa Erasmus. Perdón por decir esto, porque ahora me vuelvo al principio, ¿no? No, pero está bien. Es fundamental en la construcción de Europa, la falta, el romper las fronteras, el que haya ahora tantísimas parejas de intereuropeos, o sea, ¿no? Un español con una austriaca que viven en Finlandia. Y las facilidades, que lo decías tú al principio, que se veía un poco raro, ¿no? Salir y viajar cuando estabas en la carrera, ahora es lo normal. Totalmente normal. Y incluso poco necesario también para conocer otras culturas. Para conocer otras culturas y otras cosas. Y luego que esas familias multinacionales europeas, que al final ellos no se consideran, al final no, ni nadie les considera qué raro, ¿no? ¿Qué tal con tu novio francés? ¿No? Normal, es que es francés igual, pero como si fuera de Badajoz, ¿no? Que da igual. ¿no? Eso es. Pues quizá para terminar el bloque y creo que redondearlo, hay una cosa que yo creo que nos falta aquí en España, ¿no? Llevándolo a un ámbito más local, y es creérnoslo más, ¿no? Porque lideramos muchas cosas, pero siempre estamos apuntando afuera y diciendo, no, pues es que allí funciona mejor. Jolín, aquí también funcionan cosas mejores, y estoy seguro de que lideramos en innovación en diferentes ámbitos. Desde vuestra posición, desde tu posición en el ministerio, ¿puedes darnos algunos ejemplos para que los oyentes, incluso yo mismo, nos demos cuenta de estos ámbitos donde lideramos? Que has dicho energías renovables, estamos muy bien posicionados y en el futuro próximo lo estaremos mejor. ¿Pero algún otro campo? Bueno, yo creo que hay campos en los que estamos haciendo cosas muy importantes, ¿no? Yo qué sé, el otro día, la semana pasada, se presentó la Estrategia Nacional ahí lo diré, de Tecnologías Cuánticas, ¿vale? Entre el Ministerio de Transformación Digital y el Ministerio de Ciencia, pues es una estrategia que se ha hecho conjuntamente. Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, en tecnologías cuánticas hay dos aspectos. Y claro, son actores particulares, o sea, son personas, o sea, son instituciones en los que estamos liderando algunas de las cosas. Hay una empresa en San Sebastián que se llama Multiverse Computing, que lidera el desarrollo de software para tecnologías cuánticas, para computadores cuánticos, que no existen. Claro, pero está por venir. Son precursores de todo eso. Y ya tienen clientes porque ya están emulando, digamos, lo que sería la computación cuántica. Es una empresa, bueno, es una startup que ya es una scale-up, ¿no? Bastante creciendo. Ya ha crecido. En ese ámbito también, por ejemplo, se está desarrollando mediante una compra pública precomercial que pagada por el CEDETI con fondos de recuperación, una carga de pago para un satélite geoestacionario, o sea, de los que van en órbita alta, para intercambio de claves cuánticas. Esto creemos que es el primero en el mundo que se va a hacer, porque ese intercambio de claves cuánticas se hace casi siempre en órbita LEO, en órbita Low Earth Orbit, ¿no? Entonces, creemos que la posibilidad de hacerlo en geoestacionario dará muchísima más seguridad a esas comunicaciones. Claro, son proyectos arriesgados, esto son cosas que se están haciendo en España. Esto digo porque me he acordado de la cuántica. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología, hay empresas en España que están haciendo, pues, desde biopsia líquida hasta muchos aspectos, por ejemplo, en biotecnología aplicada a la ganadería o incluso al agrofood, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el agro, pues bastante importante. De hecho, también hace 3 semanas, me parece, desde Semana Santa justo, anunciamos la creación de un sandbox agrofood entre La Rioja y Navarra,
ahí en un sitio, va a estar digamos, está localizado en San Adrián, Ajá, que está a justo medio en la, camino. en la frontera, sí. pero vamos, al otro lado está Calahorra, que ya es Rioja, ¿no? Ajá. Y entonces, esto lo hemos hecho entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y entonces, este Sandbox Agrofood es el primero generalista que se hace en Europa. ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir probar la elaboración de nuevos alimentos, la elaboración, porque claro, aquí tenemos algunas empresas que son líderes, Ya. ¿no? Ahí en esa región, en esa comarca, Sí. está Floret, por ejemplo, Ajá. que como tiene ese nombre nos creemos que es francesa, Es francesa, ¿no? pero no, Pero en es Navarra están allí. Y, hombre, Floret es que yo creo que ha revolucionado el mundo de cómo comemos la lechuga, Sí. ¿no? O sea, bueno, o las lechugas en Sí. general, ¿no? Entonces, yo creo que es porque Floret hace desde el cultivo hasta la llegada a un lineal de un pero para todo eso, a veces hace falta probar algunos conceptos que no son sencillos. Claro. Tenemos empresas que están haciendo, por ejemplo, investigación en el ámbito de, esto es un poco asqueroso, pero bueno, los insectos para hacer pienso para claro. animales. Es que vamos a necesitar muchas proteínas Sí. y seguramente no todos vamos a poder comer filetes de vaca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tendremos que ver cómo lo hacemos. Es un tema bastante controversial, pero Sí. pero es necesario hablarlo porque es necesario poner una solución. Claro, y Entonces, sobre todo es un para problema real. los animales, Sí. las mascotas o Sí. tal, necesitan comer proteínas y a veces sí, no vamos a poder alimentar a todo el Claro. mundo con las proteínas que tenemos, ¿no? Bueno. Entonces ahí hay un ámbito, yo creo, en el que tenemos mucho que decir, ¿no? Ujú. Entonces, que toda esa parte de agrofood, tal, y todo eso. Y luego hay empresas en España en el ámbito de espacio, por ejemplo, por decir, hablábamos antes de los cohetes. Sí. Bueno, pues sabes que en Europa hay un problema con el lanzamiento con la puesta en órbita Sí, de sí. equipos espaciales, porque no tenemos Sí. cohete. El cohete que tenemos ahora parece que va a haber un segundo lanzamiento del Intento, Ariane 6 Ajá. ya. Y parece que vamos a tener un Ariane 6. Pero claro, un Ariane 6 es un cohete carísimo, Sí. al que bueno, es muy complicado, no es retornable, en fin, tiene una serie de características. Y en España se está desarrollando pues un posible lanzador para pequeños satélites, que es el Miura 5 de PLD, Sí. que bueno, vamos a ver cómo Ojalá- funciona. Ojalá y vaya funcione. bien, sí. Pero ya el Miura 1, por lo menos en ese vuelo suborbital, funcionó a la Pues, primera. pues ojalá, crucemos los Estamos dedos. ahí, todos cruzamos los dedos. Yo creo que tenemos una buena plétora de opciones para que los oyentes y yo mismo he ido aprendiendo de cosas donde podemos y seguramente vayamos a liderar. Yo estoy convencido.